Bien, en este ejercicio pues aplicamos unos elementos bastante interesantes. Digamos que no es como tan eficiente y claro un tipo de dato que nos indique 0, 1, 2, 3, porque digamos que puede generar algún grado de confusión al momento de usar la información. Resulta que Unity nos permite crear estructuras estructuras de datos con esos tipos de datos o con ese tipo de información que yo quiero manejar. Este tipo de dato es un tipo de dato enumerador. Un tipo de dato enumerador es una estructura de colección que va a tomar ciertos valores al momento de trabajar. ¿Cómo se define un enumerador dentro de Unity? Un enumerador se define por encima de la clase principal y siempre se define con la palabra public enum y le voy a colocar dirección. Al momento de hacer esto, yo puedo empezar a definir cuáles son los posibles valores de ese enumerador. Voy a poner adelante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. Entonces, fíjense que para nosotros es mucho más fácil entender este tipo de, este tipo de información. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este tipo de información en nuestra variable que se llama dirección en lugar de colocar un 0 o un 1? Pues muy sencillo. Aquí en lugar de decir de que mi variable es de tipo entero, le voy a decir que mi variable es de tipo enumerador. Es decir, que va a ser de tipo dirección. Ok, entonces le digo aquí dirección. Incluso aquí le puedo decir quieto. Quieto significa que el objeto no se va a mover por nada del mundo. Acá le voy a indicar entonces que dirección va a ser punto quieto. O sea, el valor por defecto va a tener quieto. Muy bien, ahora ¿qué tengo que hacer acá? Acá le voy a decir dirección. Y le voy a decir, en caso de que dirección sea adelante, en caso que el valor de dirección sea atrás, en caso de que dirección sea a la derecha, en caso de que dirección sea a la izquierda, en caso de dirección sea arriba, en caso de que dirección sea abajo. Este tipo de dato enumerador, esta estructura de tipo enumerador en videojuegos es muy usada. Como por ejemplo, en caso de que un personaje pueda tener múltiples armas y yo desee determinar qué tipo de arma puede tener o
de pronto qué tipo de blindaje puede tener que me permita protegerle la vida al personaje. Entonces, todo eso lo podemos hacer con un enumerador. Si yo ejecuto esto, tengo que venir acá a cada uno de mis personajes y acá fíjense que aquí me aparecen las direcciones. Ah, ok, entonces yo ya puedo decirle, venga, yo quiero que usted se vaya hacia arriba, yo quiero que la cápsula se vaya a la derecha, yo quiero que usted se quede quieto y yo quiero que usted se mueva hacia adelante. Entonces vamos a mirar qué tenemos acá. Entonces fíjense que ya esa esfera, le dije quieto, pues no se va a mover. Y esto lo conseguimos gracias a este tipo de estructura que es un tipo de estructura llamada enumerador. Entonces, por favor, vamos a hacer ese pequeño ajuste. Ustedes verán si quieren construir otro script con otro nombre para que tengan, digamos, referencia de ambos tipos de ejemplo. Igual en los videos les está quedando la referencia, tanto en el uso con enumerador como sin enumerador. ¿Listo? Entonces, por favor, construyamos este enumerador. Siempre los enumeradores van por fuera de la clase. Fíjense que acá tenemos mi clase principal y el enumerador va encima de la clase. Más adelante vamos a encontrarnos que no solamente tenemos comentarios en línea y comentarios en bloque, sino que podemos comentar los métodos que nosotros llevemos a cabo, es decir, los métodos definidos por el usuario. En este caso, pues nada que hacer. Por ejemplo, yo podría comentar, no sé si acá este update, no, es que no vale la pena. Realmente no vale la pena hacer los comentarios en bloque acá, en método. Esos bloques en método los vamos a ver cuando trabajemos métodos y funciones. Ok, perfecto. Entonces voy a ubicarme por acá. Yo me imagino que ya definieron el enumerador, ya lo declararon. Ahora voy a ir hacia la parte inferior, que es el cambio del switch. Realmente el cambio del switch va es en la etiqueta, ¿cierto? En la etiqueta. Y fíjense que en la etiqueta relaciono la variable de tipo enumerador con una de esas opciones que podemos tener, que es arriba, adelante, atrás, izquierda, derecha. Y dependiendo de eso, pues efectúo la ejecución de mi código. En este caso, pues el código no lo modifiqué porque no fue necesario, ya que el movimiento se iba a conservar igual. Opa. Bueno, regálenme un momento, continúen codificando y ya regreso. Bueno, listo, chicos. Vamos a seguir entonces. Digamos que con este pequeño script logramos un movimiento, pues, muy particular y es automático.
pero realmente en ocasiones en los juegos nosotros necesitamos tener control sobre los elementos. Entonces vamos a mirar cómo podemos lograr mover un objeto no de manera automática, sino controlada por nosotros. Es decir, poder aplicar giros, movimientos hacia adelante, hacia atrás, pues todo dependiendo de el teclado. Entonces, por acá yo tengo ya unos códigos que tengo ya definidos, los voy a implementar. Ese va a recibir el nombre de Player Controller. Por acá, vamos a ver, me está marcando acá. Ok, perfecto. No pasa nada. Esto lo vamos a arreglar. Este Cross Platform normalmente lo tiene Unity incorporado hasta la versión 2017-2018. En la versión es 2020 ya digamos que se ha vuelto como obsoleto. Entonces lo voy a cambiar. Voy a borrar esto y simplemente voy a hacer unas modificaciones ahora, pero por ahora, por ahora voy a mantener esto. Aquí tenemos nuevos componentes y nuevas variables que hay que entenderlas muy bien. Vamos a analizar primero que todo algunos tipos de datos y tipos de variables. Un segundo que cambie el color por acá. Primer variable y un tipo de dato llamado character controller. Resulta que Unity maneja dentro de su gama de game objects o tipos de datos un elemento llamado controlador de personaje. Ese controlador de personaje pues ya tiene dentro de sí unas características fundamentales que nosotros le podemos implementar a un personaje, como los movimientos, la velocidad, la gravedad, etcétera. Entonces, para eso utilizamos el character controller. En este caso, pues vamos a utilizar una figura primitiva para poder aplicar ese character controller. Tenemos la variable transform, que ya la hemos trabajado anteriormente. Aquí aparecen nuevas variables. La primera de ellas es la velocidad de rotación. Esa velocidad de rotación normalmente hace referencia a la cantidad de grados que quiero que mi personaje rote cuando presione la, las diferentes flechas o elementos que voy a utilizar para hacer la rotación. La velocidad, pues ya la sabemos que es para aplicar una velocidad a nuestro personaje o al objeto. La fuerza de salto, pues esta fuerza de salto me va a permitir determinar cuál es la fuerza que voy a aplicarle al jugador, al personaje, al momento de presionar en este caso la barra de desplazamiento o la barra espaciadora. Distancia con respecto al piso, vamos a mirar cómo se calcula esta variable. IsGround es una variable que me va a permitir determinar si mi personaje se encuentra tocando o no está tocando el piso. Esto me va a permitir para poder activar o desactivarle la posibilidad de que salte. Quiere decir que yo no le voy a permitir al personaje que salte cuando esté en el aire, por ejemplo, sino que salte cuando esté tocando algún tipo de elemento que sea considerado como superficie o piso. Para eso se utilizan estas variables. Velocidad. Fíjense que es de tipo vector 3. Esta velocidad la vamos a usar para saber en qué momento o hacia dónde quiero aplicarle una fuerza o un desplazamiento. Al igual que algunos programas como Photoshop, Illustrator,
manejan capas para determinar en dónde están ubicados los elementos. Unity también hace lo mismo. Nosotros podemos clasificar GameObjects y agruparlos por capas. Y dependiendo de si ese objeto pertenece o no pertenece a una capa, podemos ejecutar acciones. En este caso, voy a utilizar esas capas para determinar si la superficie o el elemento que estoy determinando como piso está dentro de esa capa para poder saltar. Acá tenemos pues la inicialización de variables. El getComponent ya lo saben ustedes para qué es, para obtener el componente del GameObject. Acá no solamente estoy tratando de obtener el transform, sino también el characterController. Es muy importante tener en cuenta que este characterController tenemos que agregárselo al objeto que queremos que actúe como personaje. Ya ahorita vamos allá. Resulta que como necesitamos trabajar con elementos físicos, ¿cierto? El characterController, pues no lo vamos a trabajar los cambios de comportamiento dentro del update, porque lo que nosotros queremos afectar es la física dentro de nuestro personaje. Entonces utilizamos el fixUpdate, el método fixUpdate. Aquí nos está marcando un error porque no reconoce esta librería. Fácilmente yo podría importarla. Vamos a importarla y vamos a ver si se soluciona el error. Pero digamos que en caso de que no la tengamos, ¿qué podríamos hacer? Unity maneja un estándar que es el input. El input es una librería que trabaja Unity desde hace mucho tiempo, que es para la manipulación de dispositivos. Hoy en día Unity ya tiene otro tipo de componente para poder trabajar los controles y las teclas de juego. Podemos usar este input o podemos usar el Cross-Platform Input Manager. Realmente esta es una librería que surgió para facilitar la vida al momento de cambiar de plataformas. Es decir, que sea muy fácil pasar de un móvil a PC o de PC a consola, etcétera. Voy a dejarlo con input, mejor para no complicarlos. El eje horizontal y vertical. Ya ahorita vamos a saber esto qué es y cómo se configura dentro del motor, que también es importante tenerlo en cuenta. Este eje me va a dar dos valores, 0, 1 y 0 y menos 1. Esos valores me van a determinar hacia dónde me estoy moviendo, si hacia adelante, hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Acá le estoy aplicando la rotación a mi objeto. Importante, la rotación siempre se multiplica, no se suma. Quaternion.euler. Acá lo que estoy haciendo es convirtiendo este valor que me está devolviendo, lo estoy convirtiendo a grados, ¿cierto? A Euler. 20 grados, 25 grados. Eso va a depender de el eje de rotación y la velocidad que yo le esté aplicando. Acá estoy aplicando una velocidad en el eje Z. Fíjense cómo cambia el código entre un requerimiento y otro. Aquí estamos hablando de personajes. Le estoy aplicando la velocidad en Z dependiendo de el eje vertical y lo estoy multiplicando por la velocidad. Esto me va a permitir determinar si me estoy moviendo hacia adelante o hacia atrás. IsGround tenemos
un condicional acá. Este condicional va a funcionar de la siguiente forma. Va a preguntar que si la distancia al piso es menor a la distancia de ground, entonces me va a devolver verdadero. Pero en caso que no, me va a devolver un falso. Esto me va a ayudar a calcular, a calcular o a determinar si puedo volver a saltar o no. Estos códigos son muy importantes que ustedes los tengan en cuenta para sus diseños, para sus juegos y para implementarlos en sus mecánicas. En caso de que así se pueda, entonces acá vamos a cambiar esto por input y voy a presionar la tecla de jump. La tecla de jump básicamente es la tecla de barra espaciadora. Si es diferente de 0, me va a dar que la estoy presionando. Y si estoy tocando el piso, pues voy a aplicarle una fuerza de salto sobre el eje Y. Pero vea, fíjense aquí algo bastante interesante. En este momento le estoy diciendo acá, oiga, aplíquele la gravedad también. Fíjense que aquí estamos accediendo a la clase de físicas de Unity, el cual me va a permitir hacer que el objeto, así como lo hice saltar, pues también tienda a bajar. Es muy importante esto. Y acá, pues simplemente ya le estamos aplicando todo el movimiento a ese personaje. Aquí tenemos el cálculo de la distancia. ¿Cómo funciona este cálculo de la distancia? Este cálculo de la distancia funciona con un elemento que se llama el raycast. ¿Qué es ese raycast? Vamos a imaginarnos que tenemos por acá el piso. Y vamos a imaginarnos que tenemos un objeto acá. Tenemos una distancia entre este piso y el objeto. Resulta que ese raycast básicamente es un rayo que se emite desde su origen, es decir, desde el objeto, desde el personaje hacia abajo. Este rayo me va a dar una información. ¿Qué información me va a dar? Si ustedes miran, me está dando la distancia. ¿La distancia hacia dónde? Hacia el piso. Fíjense que dice menos vector 3A. O sea, el rayo está mirando hacia abajo. Esta es la dirección hacia la que está apuntando el rayo. Aquí utilizamos una función matemática infinito. Quiere decir que este rayo va a pasar derecho. Lo único, acá me va a permitir determinar la capa hacia la cual quiero apuntar. Ground layer. Es muy importante también definirla acá. ¿Por qué? Porque si no el rayo no me va a detectar la distancia, porque no va a reconocer que este señor que tengo acá es el piso. Teniendo esto configurado, ya voy a obtener cuál es la distancia. Y a partir de eso, pues ya puedo volver a presionar la barra espaciadora. Bueno, ahora viene lo importante. ¿De dónde sale este horizontal y este vertical? Voy a guardar estos cambios acá. A ver si se corrigieron los errores. Acá, listo, no tenemos errores. Por acá, Unity en sus Project Settings tiene una opción que dice, ¿dónde está? A ver, Project Input Manager, aquí está. Ese Input Manager contiene algo que se llama los ejes. Voy a darle clic. Esos ejes hacen referencia a la configuración que yo le quiero dar
al comportamiento del juego con respecto a las teclas, o bueno, a un joystick, dependiendo de lo que tengamos. Fíjense que tenemos acá horizontal y vertical. Ese horizontal y vertical hace referencia a estos nombres. Ese es el nombre que yo voy a utilizar como referencia para que Unity lo detecte. Pero bueno, ¿cómo sé qué tecla debo presionar en horizontal y en vertical? Voy a desplegar horizontal. Horizontal me dice, oiga, usted va a tener disponible la tecla left y right, o sea, hace izquierda y derecha, o sea, las flechas, ¿no? Pero también va a tener la tecla A y la D para moverse a la izquierda y a la derecha. Por ahora, me interesa es que entiendan esto. Más adelante vamos a ver las otras propiedades que son también importantes al momento de trabajar con los inputs. Tenemos el nombre. Si yo cambio el nombre acá, pues tendré que modificarlo dentro de la codificación. Vertical. Me dice down y up. Fíjense que dice botón positivo y botón negativo. Importantísimo tenerlo en cuenta. La S y la W. Ok, perfecto. Y jump, que es saltar. Es la barra espaciadora. Listo, perfecto. No hay ningún problema. Listo, ya sabemos de dónde provienen estos nombres de horizontal y vertical y de jump. Ahora, voy a crearme por acá un objeto llamado cilindro. Esto, acá. Voy a tener un material por acá. Vamos a definir otro material. Material player. Lo verde. Ponerlo acá. Entonces, lo primero que dice es que ese player debe tener un componente llamado Character Controller. Voy a buscarlo. Character Controller. Perfecto. El Character Controller me permite definir algunos aspectos como separaciones, el skip el ancho de la piel, digámoslo así, del personaje, qué radio va a tener, cuál es la altura y demás. Acá, miren, internamente sale como una pequeña cápsula que está bordeando. Acá la podemos ver mejor. Esto que se pone dentro de esa esfera, dentro de ese cilindro, perdón, es mi character controller. ¿Qué sucede acá? Pues en teoría debería suceder que si yo le aplico esto acá, pues como no tiene ningún efecto físico, pues no va a caer, ¿cierto? No va a caer. Entonces no hay ningún problema. Por ahora, este señor se va a llamar Freya. Si ustedes notaron, teníamos que definir dentro de nuestro script, hay una variable llamada máscara, layer max. Y esa máscara tiene un nombre. Normalmente, cuando hacemos referencia a una superficie, siempre creamos una máscara con el nombre de ground. Entonces, por acá, en la parte del inspector, puedo seleccionar el piso. Voy a ponerle piso. Y le voy a decir que adicione un layer. Y le voy a poner ground. Perfecto. Ahora al piso le tengo que asignar la máscara. Le digo acá, le digo ground. Por aquí está. Perfecto. Entonces al player
le voy a decir que le voy a asignar el componente llamado player. Voy a darle acá, Set Player Controller. Acá me pone todos los parámetros y acá me está preguntando que cuál es la capa que corresponde al piso. Ah, ok, dice ninguna, pero le digo ground. Y esto posiblemente me va a ayudar a que mi cilindro caiga sobre la superficie. Acá pues hay una distancia, ¿cierto? Una distancia donde yo puedo modificar. Fíjense que está en 0.1, yo puedo decirle 0.02, no sé, pero vamos a ver si podemos hacerlo subir más 0.02. Aquí tenemos ya nuestro personaje sobre la superficie. Y esto está bien. Acá pues obviamente hay unas distancias que tenemos que mirar de acuerdo a la separación que tengo con este señor, qué modificaciones puedo hacer y qué no. Pero en este momento ya tengo a mi personaje configurado. Ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Cómo se mueve? Entonces, de acuerdo a esto, la flecha hacia adelante, uy, creo que la velocidad está muy alta, ¿no? Está de 50, voy a ponerlo de 5. Se mueve hacia adelante, hacia atrás. Si lo roto, pues acá no se ve la rotación porque pues obviamente no tengo nada relacionado con el personaje que me dé una orientación. Pero bueno, podemos hacerlo. Voy para acá. Vamos a hacer lo siguiente al personaje como para tener una ubicación de este señor. Voy a asignar una esfera por acá. Esta esfera voy a ponerle rojo. No sé, algo así. O para tener una referencia ahí de algo. A ver, vamos a ponerle otra cosa por acá. A ver cómo nos va. A ver. Se va a sacar así. No sé, voy a ponerle algo que así el personaje. Pero le hacemos mucho más delgadito. Bueno, digamos que tenemos un super demonio verde. Entonces, en este momento, voy a darle play y ya podemos ver y ya tenemos un sentido de rotación del personaje, ¿no? Por lo menos ya sabemos hacia dónde podemos girar. Y si yo salto, a ver, ¿por qué no me está saltando? Bueno, acá vamos a mirar algo. Posiblemente este valor esté muy alto. Vamos a ver. ¿Qué pasa con este Raycast? Fíjense que
A ver, a ver, a ver. Brown. Vamos a hacer algo. Is grounded. Ground distance 0.1. Bueno, vamos a ver qué pasa acá. Voy a decirle debug.log y necesito que me imprima la distancia. Voy a guardar los cambios. No sé qué me esté dando este señor. Me está dando 1.8. A ver, si yo lo subo, me da todo este valor. Bueno, a ver. Entonces, fíjense algo acá. Aquí es donde nosotros empezamos a ajustar estos valores. Sabemos que el estándar es 1.8. Sí, 1.8. Entonces, no sé, miremos a ver qué sucede. Fíjense que aquí ya me está diciendo que está tocando el piso, ¿no? Mire. Entonces, acá debería pasar que si yo presiono esto, pues debería ir. Ahí está como cayendo y volvió. Obviamente tiene un super mega poder. Va a poner, no sé, 5. Mira, tenemos ya nuestro personaje saltando. Y ya tenemos, eh, podemos decir que ya podemos tener un personaje que nos va a responder a ciertas acciones. Bueno, limpiar esto y voy otra vez para acá. Entonces, fíjense que hay ocasiones que toca que empezar a modificar el código y ajustarlo a las necesidades del entorno que tenemos. En este caso, fíjense que la distancia, pues, habíamos puesto 0.1 y realmente 0.1 no es válido, que es por debajo del valor que está.
Entonces hay que empezar a buscar como el acomodo de todo lo que necesitamos. Entonces, en este momento ya nosotros tenemos nuestro primer script que nos va a ayudar a mover un personaje. Tenemos la funcionalidad de moverlo hacia adelante, hacia atrás, rotarlo a la izquierda, a la derecha y saltar. Esto es muy importante que ustedes lo vayan desarrollando porque vamos a tener un pequeño trabajo que incluye todo lo que estamos haciendo. Entonces, por favor, inicien con la codificación. Mientras tanto, yo voy a detener